Bien, pues buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Como siempre, es un placer el saludaros. Aunque el saludo que más gusta es el abrazo, la mano, el beso, todo eso, ¿no? Pero me alegro mucho de saludaros y bienvenidos todos. Así que vamos a comenzar hoy una nueva predicación del Evangelio de Lucas. Como ya sabéis, estamos ya terminando este largo Evangelio, aunque todavía nos quedan algunos. Y el título de la predicación de hoy, el pasaje que tenemos que buscar, es Lucas 19, a partir del 45. Vamos a terminar el capítulo 19 con los últimos 4 versículos y vamos a comenzar el capítulo 20 con los primeros 8 versículos. Pero antes de comenzar, el título de esta predicación es La autoridad de Jesús y la purificación del templo. Antes de comenzar, quiero poner un vídeo que es sobre la película del Evangelio de Lucas y vamos a ver por lo menos escenificado el detalle de esta escena, de este pasaje que vamos a compartir hoy, ¿vale? Son 2 minutos que vamos, si lo tienen preparado, lo ponéis poder ya. Sí, es. El templo en Jerusalén se había convertido en un centro de comercio en vez de un lugar de oración. ¡Palomas! ¡Palomas! ¡Palomas aquí, señores! ¡Palomas! Está escrito, mi casa será casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¡Va a soltar mis animales! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Mis ovejas! ¡Mis ovejas! ¡No! 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 ¡Llamen a los guardias! ¡A los guardias! La oposición entre los líderes políticos y religiosos aumentaba porque la gente proclamaba a Jesús como su rey. Y a medida que aumentaba sus ataques contra los escribas y fariseos hipócritas, también aumentaban sus seguidores entre los judíos. Pero también creció la oposición entre aquellos a quienes condenaba. Yo también les pregunto, ¿quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o los hombres? ¿Qué debemos decir? Si respondemos que Dios lo envió, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos que fueron los hombres, nos apedrearán. Todos saben que Juan era un profeta. No sabemos quién lo haya enviado. Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Bien, pues una escena corta, pero muy interesante, ¿no? Ahora vamos a leer pues, el pasaje para que ya con la película y la lectura lo asimilemos bien, ¿no? Como ya decía, vamos a terminar el capítulo 19 desde el versículo 45, que dice, vamos a leerlo. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle.
y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Capítulo 20 dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, como decía, hemos terminado una de las secciones. El Evangelio de Lucas, que es precioso, Lucas, como lo llama Pablo, es el médico amado, y Lucas tiene una forma extraordinaria de escribir, ¿no? el Evangelio, ¿no? Aunque prácticamente dice lo mismo que los otros evangelios. Pero hay una cosa interesante, mirad, que he estado haciendo estudiando un poquito la división del Evangelio de Lucas, y está partido, digamos, en 4 secciones. La primera sección de Lucas, que ya la vimos hace ya bastante tiempo, está de los capítulos 1 al 3. Y son las historias del nacimiento de Jesús, la historia también del nacimiento de Juan el Bautista, la presentación de Jesús en el templo al 8º día y su crecimiento a lo largo de los años, poco a poco, hasta su bautismo, hasta el bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el Jordán, ¿no? Luego está la segunda sección, que son de los capítulos 4 al 9. Y aquí comienza, a partir del 9, comienza el ministerio de Jesús. Pero desde el 4 está él trabajando ya está trabajando Jesús. A partir del 9 empieza su subida a Jerusalén hacia la cruz, que ya no lo compartía nuestro hermano Fran Benoit, ¿no? Desde el capítulo 9, él está ya subiendo, anunciando su subida a Jerusalén para morir en la cruz. Pero desde el versículo 4 al 9 está el ministerio de Jesús y su presentación. Jesús comienza, y vamos a leer 2 versículos de este pasaje en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Comienza diciendo, fijaros lo que dice, anunciando ya lo que estaba por venir. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Lo veis? Y las siguientes historias que vienen después de estos versículos, las siguientes historias y predicaciones que Jesús hace, que son muchas, en estos capítulos del 4 al 9, son precisamente Jesús llevando esto que ha dicho, las buenas nuevas del Evangelio, a estas personas mencionadas en estos 2 versículos, a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a todos, el Evangelio de la salvación. Y luego está la sección tercera, que son los capítulos 9 al 19, a la mitad aproximadamente del capítulo 19, que ya la terminamos hace una semana, que precisamente la terminó Isaac, y esa sería la tercera sección, es la más grande de todas, del 9 al 19, y terminaba esa sección con el versículo 44, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, a donde iba a morir en la cruz. Y aquí vemos en esta tercera sección que ya hemos terminado, vemos a Jesús que anuncia su destino para ir a Jerusalén, emprendiendo un viaje largo
de varios capítulos, ¿no? Del 9 al 19, donde vemos aquí a Jesús enseñando a sus discípulos cuál es su identidad, cuál es su misión y qué significa ser un discípulo de Jesús, entre otras cosas. Y termina el Domingo de Ramos con la entrada triunfal, ¿no? Y hoy comenzamos la cuarta sección, que son los 4 últimos versículos del capítulo 19 y los 5 últimos capítulos, del 20 al 24. Y en estos últimos capítulos y versículos, digo, aquí vemos a Jesús en lo que conocemos como la Semana de la Pasión de Cristo. Esos 5 capítulos son la Pasión de Cristo. Y hoy comenzamos este capítulo 20 con los 8 primeros versículos, que el capítulo 20, junto con el capítulo 21, Jesús usa el templo, una vez que ya lo ha limpiado, como hemos visto, de corrupción, de engaño, de fraudes. Utilizaban el templo para ganar dinero, para lucrarse. Y entonces Jesús, una vez que ya lo ha limpiado y purificado de esa corrupción, empieza a utilizarlo para la gloria de Dios, para enseñar y predicar el evangelio de salvación. Cada día dice que predicaba en el templo. Jesús no solo ganó nuestra salvación, Él también nos la predicó. Jesús es completamente cuestionado a partir de entonces y atacado por todos estos líderes religiosos. Totalmente atacado. Y en los últimos capítulos, 22 al 24, aquí tenemos las situaciones que más conocemos, ¿no? La traición de Jesús, la traición que le hicieron a Jesús en Getsemaní por Judas. Tenemos la Santa Cena, tenemos la crucifixión y tenemos la resurrección del Señor, ¿no? Bien, esto es así rápidamente la división que tenemos en el Evangelio precioso de Lucas. Sí. Dice, mirad, este pasaje que hemos leído, sobre todo ahora el capítulo 20 donde estamos y los 4 últimos versículos que hemos leído, nos narra un momento clave en el ministerio final de Jesús en Jerusalén. Lo primero que hace Jesús es, cuando llega a Jerusalén, lo primero que hace ¿qué es? Ir al templo, a la casa de Dios. ¿Será importante eso? Claro que sí. Y ¿cómo actúa? Con autoridad, expulsando a los vendedores corruptos que había allí, denunciando el mal uso del templo o lugar santo, que como él dice, como hemos leído, debería ser casa de oración. Pero estos principales que se lucraban de todo esto lo habían convertido en cueva de ladrones, como dice el versículo 46. Ahora bien, esta acción de autoridad de Jesús provoca, como siempre, la oposición de los líderes religiosos, mucho más, cada vez más intenso cada vez. Quienes ahora buscan el matar a Jesús, como hemos leído en el versículo 47. Pero ¿qué ocurre? No pueden llevar a cabo sus planes maléficos ahí, en ese momento. ¿Por qué? Porque todo el pueblo quería escuchar a Jesús, como hemos leído en el versículo 48, que dice que estaba el pueblo suspenso. Y ahora hablaremos de eso un poquito. Así que no pueden hacer nada. Y en respuesta a que no pueden, intentan, como siempre, desacreditar a Jesús, poniéndole trampas, buscándolo, cuestionando su autoridad, como hemos visto en los versículos 1 y 2 del capítulo 20. Sin embargo, Jesús, como siempre, responde con sabiduría. Lo habéis visto, ¿no? Desenmascarando la hipocresía de estos líderes religiosos que tenían maldad, malicia, y los deja en ridículo por su falsedad, como hemos visto en los versículos del 3 al 8. Este episodio que hemos leído revela el conflicto que existe siempre entre el reino de Dios y la falsedad de la religiosidad humana.
y subraya y confirma la autoridad divina y legítima de Jesús como Hijo de Dios y su amor por la verdadera adoración. Por eso él limpia el templo, porque quería que hubiera allí una verdadera adoración. Bien, el primer punto que quiero que veamos lo he titulado La purificación del templo, que ya hemos visto ahí, que hemos leído también, ¿no? Versículos de capítulo 19, los últimos versículos 45 al 48. Allí estaban en el templo. ¿Quién había allí en el templo? Estaban los cambistas de monedas, del dinero, porque cada uno traía su moneda de su país y tenían que cambiarla para que fuera la moneda del templo. No podían poner cualquier moneda. Y entonces allí había cambistas que se lucraban también con ese cambio. Y dentro del templo también estaban los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Y si nos ponemos a pensar, esto no era malo en sí. No era malo el tener un lugar de cambio para adquirir monedas legales. Y tampoco era nada malo que hubiera allí animales preparados, limpios, para venderlos, especialmente para los extranjeros que venían de fuera, de sitios lejanos y que no podían traer un animal a cuestas. Pues estaba bien, ¿no? Para ofrecer el sacrificio que querían a Dios de corazón. Pero los sacerdotes hacían esto por lucro. Habían convertido esto en un negocio para ellos, para enriquecerse. Habían convertido el templo en un centro comercial donde se vendía de todo. Y la religión la habían convertido en un fraude sistemático. Y habían cambiado la casa de Dios en un lugar o cueva de ladrones, como dice Jesús. En un lugar de negocio, de beneficios, para lucrarse. Y Jesús, cuando entra en el templo, expulsa a los que venden y compran por esa ganancia. Ese era su deseo, no le importaba nada a lo demás, ni Dios ni nada, profanando así el templo, que debía de ser, como ya dijo Dios en Isaías 56:7, casa de oración. De ahí viene esta frase de Jesús, de Isaías 56:7. Y ellos, los líderes religiosos, lo habían convertido en una cueva de ladrones, como les dice Jesús, distrayendo incluso a los que realmente iban a orar allí o a tener comunión con Dios. ¿Os imagináis? Estamos aquí en la reunión de oración y por allí atrás hay algunos diciendo, ¿qué pasa? Que te vendo esto, que tenemos no sé cuánto. Que... No te enteras. Era una distracción. Era imposible. Era un negocio lo que tenían allí montado. Un escenario. Y ya sabemos que los principales religiosos ya de antemano habían decidido matar a Jesús. Lo sabemos, que lo hemos ido viendo poco a poco, cómo lo intentaban, cómo lo buscaban, para ponerle trampas una y otra vez. Como fuera, querían quitarlo de en medio. Pero mucho más ahora. Ahora doblan sus esfuerzos para matar a Jesús. ¿Por qué? Porque se ha metido en sus negocios. Les ha tirado el tinglao. Lo habéis visto, ¿no? Le ha roto sus beneficios, su empresa. La ha tirado abajo. El negocio que tenían, los beneficios que tenían ahora, procuran matarlo mucho más. Como hemos visto en el versículo 47 del capítulo 19. Ahora bien, el Señor Jesús ya sabía a lo que venía a Jerusalén. Él lo había anunciado una y otra vez y los discípulos como que no se enteraban bien. Esto no era una sorpresa para él, pues Jesús anunció que los líderes religiosos irían contra él para matarlo, como vamos a leer en el capítulo 9, versículo 22. Fijaros lo que dice, que es donde empieza ya la subida hacia Jerusalén, Jesús. Fijaros lo que dice. Jesús dice aquí, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Lo veis?
El Señor lo sabía, no era una sorpresa para él. Quizá para muchos sí, pero para él no. Ahora bien, aunque Jesús sabía que los líderes religiosos maquinaban perseguirle para matarlo, para ponerle trampas, él no se asustó. Él no se amedrentó, él seguía usando el templo de la mejor forma posible. Cuando hizo eso, él siguió cada día predicando en el templo, como vemos en el capítulo 20, de la mejor forma posible. En el versículo 47 ya no lo dice, que enseñaba cada día en el templo. Y en el versículo 21 también. Jesús enseñaba su palabra cada día en el templo. Ahora observemos que cuando Cristo enseñaba en el templo, ¿qué hacían los líderes religiosos? Buscarlo, procuraban matarlo. Pero vemos lo que ocurre en el versículo 48, que no podían hacer nada. No podían. ¿Por qué? ¿Por qué no podían? Porque dice el versículo 48, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y esta palabra suspenso, ¿sabéis lo que significa? Con mucha atención. El pueblo estaba con toda su atención, con un deseo enorme de escuchar y de saber la verdad. Estaban muy pendientes de oír al Señor, con un gran interés por conocer el plan de salvación de Jesús. Y entonces no podían hacer nada. Ahora, quiero hacernos todos una pregunta aplicativa con este pasaje, con esta frase. El pueblo estaba en suspenso oyéndole. ¿Estamos escuchando nosotros así al Señor? No a mí, ni al que predica cada domingo. Al Señor. Cuando tú abres la palabra de Dios, cuando tú la escuchas cada día, ¿cómo la estamos escuchando? ¿Estamos suspensos? ¿En suspenso en el sentido que hemos dicho? ¿Con toda nuestra atención? Como hemos cantado antes, cautivados por su voz. ¿Estamos cautivados por su voz cuando abrimos la palabra de Dios? Así deberíamos de escuchar la palabra de Dios cada día, en suspenso, con toda nuestra atención, con todo el deseo de saber para obedecerle al Señor, con todo el interés que merece el Señor. ¿Qué merece el Señor? Tus primicias, tu mayor atención, tu primer momento del día. ¿Se lo damos al Señor? Así deberíamos de escuchar la palabra de Dios cada día, como este pueblo estaba en ese momento, en suspenso, atentos a lo que se nos diga. Y yo había puesto aquí, no sé, se le estaba cayendo la baba, escuchando al Señor, una expresión que solemos decir nosotros, ¿no? Se nos cae la baba a nosotros cuando abrimos la palabra de Dios. Se nos caen las lágrimas. Pues deberían. Si lo hacemos de corazón, lo debería. Si cantamos de corazón las alabanzas que cantamos y no sale de nuestro corazón, si no salen esas lágrimas, si no se nos cae la baba, preguntémonos, porque el Señor dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Examinémonos realmente. ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo alabamos al Señor? Debería de caérsenos la baba cuando abrimos la palabra de Dios. Y eso pensaba, ¿no? Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacerlo así, desde hoy mismo. Si no te ocurre, hazlo hoy. Concéntrate, que nada te pueda distraer. Concéntrate en lo que te está diciendo el Señor. Él quiere hablarnos, Él quiere comunicarnos cada día en el templo. Bien, el segundo punto que quiero compartir con vosotros es el capítulo 20 del 1 al 8
y lo he titulado El desafío a la autoridad de Jesús. Hemos visto cómo estos líderes desafían a Jesús. Y lo vemos aquí en estos versículos, que aunque los líderes religiosos conocían bien las Escrituras, porque ellos las conocían, eran los que realmente presumían de conocer las Escrituras y debían conocerlas. Pero ¿sabéis qué? No la aceptaban. Y no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y por eso les molesta a Jesús. Jesús era un problema, un estorbo para esos líderes. Y por eso querían quitarlo del medio, matándolo. Pero primero cuestionaban la autoridad de Jesús y lo hacen con dos preguntas. Lo habéis visto, ¿no? Versículos 1 y 2. Pero eran dos preguntas engañosas, con malicia, que realmente no buscaban una respuesta. A veces oramos y pedimos y decimos al Señor cosas que no esperamos respuesta. No seamos así. Ellos no esperaban una respuesta, no buscaban la verdad, pues ellos sabían la verdad, pero no querían aceptarla. Y estos líderes discutían entre sí, como hemos visto en los versículos 5 y 6. Perdonad, se me cae la baba. Estos líderes en los versículos 5 y 6 decían entre sí, ¿no? Si decimos que el bautismo de Juan era del cielo, entonces dirá, ¿por qué no aceptaron y creyeron a Jesús el Mesías? Que Jesús era el Mesías. No lo aceptaban. Y si decían la otra pregunta, si decían la otra respuesta, que era de los hombres, entonces el pueblo los apedrearía de muerte, porque todo el pueblo creyó que Juan el Bautista era del cielo. Venía del cielo, su bautismo. Y dijo Juan el Bautista que Jesús era el Mesías Salvador. ¿Por qué no le creyeron? Que Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dijo Juan el Bautista. ¿Por qué no le creyeron? Y si eso hubieran dicho ellos, los apedrearían y morirían. Entonces dicen, no decimos ni una cosa ni la otra. O sea, no le contestan nada. ¿Y qué es lo que hacen? Como no buscan nada más que hacer caer a Jesús para poder matarlo, entonces, al no poder contestar ni una ni otra, pues deciden mentir, diciendo, no sabemos de dónde viene, me lavo las manos, como Pilato, ¿vale? Y aquí en los versículos 7 y 8 lo vemos, ¿no? Pero vemos, lo que estamos viendo es su propia condenación, la condenación de estos líderes por sí mismos, por su ignorancia voluntaria. No quieren saber, no quieren creer. Y eso le ocurre a mucha gente. Están deteniendo la verdad con injusticia, como nos enseña la palabra de Dios en unos versículos que vamos a leer ahora. En Romanos 1, del 18 al 22, fijaros lo que nos dice. Se cumple lo que están haciendo estos hipócritas, líderes religiosos. Fijaros lo que dice Romanos 1, versículo 18 hasta el 22, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Lo veis? Eso estaban haciendo, deteniendo la verdad con su injusticia. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Lo veis? Está clarísimo. Esto es lo que hicieron estos líderes religiosos, hipócritas. No seamos como ellos. Aprendamos. Estos líderes religiosos hicieron todo lo que dicen estos versículos de Romanos. Detuvieron la verdad con injusticia, versículo 18, de modo que no tenían excusa. Versículo 20. Y se envanecieron en su razonamiento y su corazón fue
apagado de más luz. El Señor no les dio más luz, ni más verdad, como nos dice el versículo 21. Y por eso el Señor Jesús les contestó como les contestó. No les dio más luz, no les dio más verdad, no les contestó a su respuesta, a su pregunta. No les dio una respuesta. Y por eso en el versículo 8 de Lucas 20 dice: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Lo veis? Fue una respuesta sabia que los desarmó, que los descubrió. Porque los que niegan el conocimiento que el Señor les ha dado, justamente les es negado más conocimiento, más luz del Señor, como en este caso. Y tenemos que tener presente una cosa, hermanos, que a nosotros nos pasará también como a Jesús. Cuando prediquemos el Evangelio de Jesús y testifiquemos, siempre va a haber gente que nos cuestione. Siempre va a haber gente que quiere hacernos caer con preguntas trampa. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí sí. Preguntas que no esperan respuestas realmente, sino que lo único que desean es hacer daño, cuestionar la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, para no creer, porque ellos están seguros de no creer, no quieren creer. Y hacen preguntas, o más bien excusas, que son preguntas que son excusas. Como por ejemplo, una de las preguntas que suelen hacer: si Jesús es Dios, entonces, ¿por qué? Y ya meten lo que quieran. ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Lo que esté de moda en ese momento. La excusa que sea. Pero ellos no quieren saber el por qué para asimilarlo. No, lo único que quieren es poner la excusa, como estos líderes. Otra pregunta que suelen hacer, y a mí me han hecho, ¿no? Si Jesús es Dios y Dios es bueno, entonces, ¿por qué? Porque hay guerras, porque hay asesinatos, porque hay hambres, porque hay robos, ¿por qué mueren niños de hambre en tantos lugares y personas? Pero ellos no quieren saber el por qué, porque la palabra de Dios es clara y ahí está el por qué. Pero no quieren escucharlo. Y otras preguntas al estilo de estas que podremos recibir, y las vamos a recibir cuando testifiquemos, cuando prediquemos el Evangelio. Pero serán preguntas por este estilo que no buscan la verdad. Solo buscan excusas para no creer, para seguir no creyendo. Que el Señor les ayude de verdad a salir de ese pecado tan enorme. Bien, y para terminar, como conclusión, o diría como aplicaciones, quiero hacer una aplicación. En los versículos 45 y 46, ¿qué hizo Jesús? Lo primero, al llegar a Jerusalén, ya lo hemos dicho, ¿no? Ir al templo, ¿verdad? A Jerusalén, lo primero que hizo fue directamente ir al templo. ¿A qué? A purificarlo, a limpiarlo de la corrupción de los que vendían y compraban, convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones. A eso fue, ¿no? Ahora, ¿qué aplicación podemos nosotros sacar de aquí para hoy, para cada uno de nosotros hoy? Pues al igual que cuando Jesús entró en Jerusalén y fue al templo, a la casa de Dios, a limpiarlo de todas las impurezas y todos los pecados de los hombres, Jesús también hoy te está buscando a ti y a mí para limpiarnos, para limpiar nuestras vidas, nuestras impurezas, nuestros pecados. Todos necesitamos limpiar nuestras vidas. Y para hacer de nuestras vidas el templo de su Espíritu Santo, quiere limpiarlo, quiere limpiar nuestras vidas para que sean templo de su Espíritu Santo. ¿Lo veis? Entonces, si tú aún no eres templo del Espíritu Santo, si hay alguien aquí ahora mismo que aún no ha recibido a Jesús en su vida como Señor y Salvador, a través del arrepentimiento,
de reconocer que somos pecadores y a través de la fe en Jesús, hazlo hoy. Puedes hacerlo. Y te aseguro, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que el Señor te salvará si tú le recibes. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo veis? Él quiere que seamos hijos de Dios todos, recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y Él, si lo hacemos, Él nos limpiará y nos salvará y hará que nuestra vida, que tu cuerpo, sea templo del Espíritu Santo para siempre, como Jesús lo dijo en el capítulo 10 de Lucas, versículo 19, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Lo veis? El Hijo del Hombre, Jesús está buscándote hoy para que recibas a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Ahora la pregunta es, ¿lo harás? Si aún no lo has hecho, hazlo hoy. Espero que lo haga, espero que sí. Y oro a Dios por ello. Pero la segunda aplicación, digamos, o de la misma aplicación, también dirigida a los que ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Hace poco o hace mucho tiempo, da igual. A los que hemos nacido de nuevo ya por el arrepentimiento y la fe. Y en su Espíritu Santo ya está en nosotros, morando desde entonces, siendo nuestros cuerpos templo de Dios, como nos enseña el apóstol Pablo. Fijaros lo que dice 1 Corintios 3:16, hablando de los creyentes, de los que han nacido de nuevo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues bien, si lo sabemos, el Señor también quiere limpiarnos a nosotros, como templos de su Espíritu que somos. El Señor Jesucristo quiere que estemos limpios cada día. Y todos tenemos cosas que limpiar en nuestra vida, ¿verdad? ¿Hay alguien que no? Pensamientos, palabras, hechos, muchas cosas que limpiar, muchas cosas que barrer en nuestra vida, que lavar y que arreglar, cosas que perdonar, ¿no? Claro que sí. Pues el Señor está deseando de entrar para limpiar cada día. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No lo dejes para mañana. Satanás dice mañana. Jesús dice hoy. Mañana puede ser tarde. ¿Lo vas a dejar entrar? ¿Que te limpie? Espero que sí también. Y que hagamos y digamos como el rey David en los siguientes salmos que vamos a leer. Voy a leer dos pasajes de los salmos de David y quiero que hagamos realmente, os invito a que hagamos estos salmos oraciones personales nuestras. Fijaros lo que dice, Salmo 51, versículos 1 y 2. Dice, hagamos esto para nuestro. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hagamos esta oración, estas palabras nuestras, personales, cada día. El Señor quiere limpiarnos. Y en el Salmo 139, 23 y 24, y con esto terminamos, fijaros lo que dice, que lo conocemos también muy bien, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Lo veis? Guíame en el camino eterno es límpiame, ayúdame a darme cuenta, a arrepentirme y ser limpio por tus promesas, por tu sangre preciosa. Hagamos estas palabras nuestras, nuestra oración diaria, cada día. Espero que lo hagamos y espero que el Señor os bendiga. Amén.